y hay cuestiones, hay casas históricas de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, que a veces desaparecen. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación telefónica con Mauro Sbarbati, él es colaborador de la ONG Basta de Demoler. Hola Mauro, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludamos. ¿Qué tal, Mauro? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Se escucha un poco bajo, puede ser? Ahí lo intentamos. A ver, mira. Si nos vas escuchando ahí mejor. Está un poco mejor. Ahí está mejor. Ahí está un poco bien, mejor. bien. Sí. Buenísimo. Mauro, contanos primero un poco cómo es que surge Basta de Demoler. Entiendo que es como un grupo de vecinos. ¿Arranca algo así? Claro, en realidad lo organiza una persona que se llama Santiago Puzo, que es director de coros y orquestas. ¿Ah? Y sí. Y fue allá alrededor por el año 2007, cuando había como uno de esos booms tan grandes de la construcción. Y bueno, lo cierto es que Basta de Demoler es un grupo de vecinos de la ciudad que nos reunimos para ver qué se puede hacer para cumplir con las políticas públicas de protección del patrimonio arquitectónico que ya existen, pero que lamentablemente no se cumplen y nadie les presta atención. Sí. Y bueno, para eso nosotros hemos formado una ONG con todos los papeles al día para poder ir a la justicia, y de vez en cuando tomamos algunos casos testigos, los más conocidos y los más famosos, como para tratar de ir a la justicia y de esa manera llamar la atención sobre estos problemas que son bastante grandes. La gente va y se acerca con algún tipo de conflicto puntual, por ejemplo, vi que tal casa que me parece que es histórica. Claro. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros lo que notamos es que hay un montón de gente, hay un montón de vecinos que no tienen idea de que existe una legislación de preservación del patrimonio arquitectónico y se enteran de las demoliciones de los edificios cuando ya aparece la valla de demolición y cuando ya están todos los pisos vendidos. Pero lo que nosotros tratamos de advertir es que históricamente, no necesariamente relacionado a algún grupo político o partido, pero históricamente cada vez se da mayor capacidad de construcción en todos los lotes de la Ciudad de Buenos Aires, y eso en principio estaría bien porque se supone que es una forma de desarrollo, pero en algunos casos se demuelen cosas que son súper interesantes y que en otras ciudades del mundo no estaría pagando para ir a verlas y conocerlas, y acá no se valoran del todo. Por ejemplo, teníamos el caso del Teatro del Picadero en el pasaje Santos Discépolo. Sí, Santos Discépolo, entre Callao y Corrientes, ahí es un pasaje que comunica esas dos calles en particular, que bueno, era una fábrica de bujías de principio del siglo del arquitecto Pedrotti, el mismo que creó el Barolo, y lo que sucedió es que en algún momento esta fábrica de bujías, en la última dictadura militar, funcionó un ciclo de teatro que se llamaba Teatro Abierto, que denunciaba los crímenes, solapadamente, los crímenes de la última dictadura militar. Entonces ese lugar lo prendieron fuego los milicos con una bomba incendiaria, y bueno, de ahí en adelante Teatro Abierto se convirtió en un ícono de la contracultura teatral de Buenos Aires, y que denunciaba este tipo de cosas. Pero lo que sucedió también es que en el año 2007 habían comprado varios lotes, incluyendo el del teatro, y lo iban a tirar abajo, o sea, incluyendo el de la fábrica de bujías, y lo iban a tirar abajo para construir una torre. Y lo que logró Basta de Demoler es ir a la justicia y presentarse diciendo que en ese lugar había funcionado un teatro, y como ya se han demolido muchas salas teatrales, hay una ley nacional que dice que si uno tira... Si uno tira por el Teatro Odeón, por ejemplo, en Corrientes y Paraná, si uno tira un teatro abajo hay que volver a construir una sala con las mismas características. Entonces eso permitió salvaguardar el edificio, pero además el propietario que lo compró para tirarlo abajo, a raíz de esta situación pudo utilizar un recurso del Código de Planeamiento Urbano que le permitió trasladar, como le declararon patrimonio histórico, uno de los lotes donde él iba a construir, y eso significa una limitación a la propiedad privada. Los metros cuadrados que no pudo construir en ese lote se los pasaron a los lotes vecinos. Entonces él se vio obligado a reconstruir el teatro por la intervención de la justicia, pero igualmente pudo construir prácticamente todos los mismos
metros cuadrados que tenía pensado inicialmente. Entonces es una situación donde todos ganan. Claro. Y fíjate que nosotros estamos utilizando un recurso que ya está dentro del Código de Planeamiento Urbano. Lo que pasa es que no hay interés por parte del Estado para hacer estas cosas. Siempre predomina el interés inmobiliario, no siempre resolviendo las cuestiones de la gente, y bueno, de esta manera se puede lograr que eso funcione. Ahora, ese es un caso de éxito. Hay muchos otros edificios más, y que por eso la gente llama desesperada, que están desapareciendo. Claro, ahí es eso, ¿no? Digo, Mauro, porque digo... A ver, uno lo que va viendo es que se va modificando permanentemente el código de planificación urbano, bueno, el enrasado, esto, lo otro. Entonces, lotes que de golpe no tenían valor pasan a tener un valor diferente de acuerdo a los metros que podés construir. Incluso también propietarios de algunos bares emblemáticos que dicen, che, no me estás dejando vender mi café o en este lugar y pierdo un montón de plata porque si lo pudiera vender por lo que se puede construir en una esquina. Y vienen todos estos conflictos y uno después se encuentra con lo que decís vos, que ya hay un hecho consumado que ya es irreversible, digamos, ¿no? Claro, y ahí es difícil, digo, para el vecino común saber qué es lo que va pasando, porque son permanentes las modificaciones. Entonces digo, ¿cómo uno puede informarse de esto? Vos decías el pasaje, yo estuve hace poco, porque se conmemoraron años del Teatro Abierto, estuve ahí en el Picadero, ahí estuve hace poquito. Pero también yo estaba viendo la Casa Suiza, que está ahí en Rodríguez Peña, desapareció, que tenía un teatro ahí adentro y desapareció de golpe. Pasé por ahí, digo, ya hay un edificio ahí. Digo, y era la Casa Suiza, que era una maravilla y demás. Entonces digo, te van pasando esas cosas que ya te encontraste con que el panorama se modificó casi sin uno darse cuenta, digamos, ¿no? Claro, la discusión por ahí es anterior a esta discusión, porque vos pensás lo siguiente, está bien, todos queremos, por el código urbanístico, en las calles comunes se permiten construir 7 pisos, 8 pisos, y en las avenidas 13 y 14 pisos. Está bien, todos queremos construir un montón en altura y todo lo demás, pero lo cierto es que 70 años, esto se viene haciendo desde mitad del siglo pasado, y la capital, la ciudad, tiene la misma cantidad de habitantes, entonces vos estás aumentando las alturas todo el tiempo y eso no significa que después la gente vaya a vivir bien o mejor en esas condiciones. De hecho, por ahí vivir en 3 pisos por escalera es mucho mejor que vivir en un 7º piso por ascensor. Con esto no quiere decir que hay que parar de construir y todo lo demás, pero que hay que construir en su medida y armoniosamente. No todos los barrios pueden ser reemplazados por toda esta cantidad de edificios en las que estamos marcando, y de hecho después vienen un montón de problemas. Esta semana aparecieron noticias de un montón de viviendas rajadas en Núñez y en Saavedra por la cantidad de torres que están construyendo y cómo eso afecta al resto del barrio. O sea, no solamente por una cuestión social y patrimonial, sino también por una cuestión de infraestructura, de que no toda la ciudad puede tener 7 pisos. O cloacal o lo que fuera también, ¿no? Claro, son negocios a corto plazo. Imaginemos también, miremoslo desde el otro lado. El edificio más verde es el edificio que ya está construido. En muchos momentos se hicieron programas de vivienda social en que se restauró patrimonio arquitectónico y se reconvirtieron PHs y casas chorizo o barrios enteros o mejoramientos. Por ejemplo, el barrio antiguo de Montevideo, sin ir más lejos, se reconvirtió para convertir vivienda social. Entonces, ahí hay otra alternativa a que todos vivamos en un monoambiente o en un dos ambientes, y nuevas formas de vivir, y todos también necesitamos un patio y más habitaciones. Entonces, a veces lo que falta son diferentes alternativas para habitar, y eso es lo que marcamos desde Basta de Moler, que no hay ningún programa de recuperación de patrimonio arquitectónico para reconvertirlo a vivienda social. Nosotros entendemos que es muy caro construir y refaccionar y todo lo demás, pero también muy caro es tirar todo abajo y volverlo a construir de vuelta. Y también incluso súper contaminante, ni hablar de eso. No, incluso, Mauro, hay un patrimonio intangible, digamos, ¿no? El valor que puede tener turístico, el valor que puede tener, no sé, digamos, arquitectónico, visual, digamos, ¿no? Es un patrimonio que es muy difícil de cuantificar, pero es intangible, pero es patrimonio al fin, digamos, ¿no? Bueno, esa es la otra parte de la discusión. Son todas son lo que se están llevando, la parte de la ciudad que se están llevando puesta es de 1880,
a 1940, una cosa así, todos edificios de 2 o 3 pisos por escalera, petit hotel, y demás. Pensá que son todas las vanguardias arquitectónicas del principio del siglo XX, Art Deco, Art Nouveau, racionalismo, casas Tudor, italianizante, afrancesado. Todo eso es un catálogo abierto de arquitectura y habla de un montón de historia y de cultura, y esas cosas también se están perdiendo y son irrecuperables. Y por cosas que, por negocios a corto plazo, porque está bien, alguno podrá hacer un negocio y todo lo demás, pero los que nos perjudicamos son toda la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y la historia de todos, como esto del picadero, esto de la casa suiza, las plazas sucede lo mismo, o sea, es un montón. Yo lo que creen los vecinos que se acercan a Basta de Demoler es que está bien, nadie dice que haya que dejar de construir, pero guarda con lo que se está tirando abajo porque es irrecuperable y no se puede recuperar más. Y en otros países estaría regulado y controlado que esos lugares no desaparezcan. Ajá. Yo te pregunto esto, digo, viste que yo te hacía referencia a bares y demás, ¿no? Vos tenés, a ver, bares emblemáticos. Yo recuerdo un momento una discusión que hubo ahí en La Croce y Álvarez Thomas, creo que era, una discusión ahí, etcétera. Y yo me acuerdo que los dueños decían en ese momento, pero escuchame, dice, ya nadie mantiene el bar me da pérdida. Y digo, claro, ¿cómo hago yo para digo, compatibilizar, digamos, un ingreso que podría tener por vender un terreno que puede edificar, etcétera, etcétera? Digo, y no puedo mantener el bar. Digo, a veces pasan esas cosas también, digamos, ¿no? Que son discusiones muy, si se quiere, muy individuales y personalizadas también, ¿no? Claro. Es difícil. También, sí, también hay los bares notables en su momento tenían programas de acompañamiento y de marketing para que esas cosas funcionen mejor. Algunos tienen más acompañamientos que otros, pero también la pérdida del patrimonio también es una pérdida de posicionamiento. Por ejemplo, no me acuerdo ahora el nombre de la confitería que estaba sobre la calle Florida, que la terminaron cerrando. ¿La Richmond? La Richmond, bueno, por ejemplo, la Richmond. Sí. Tenés un local famoso en Florida y en una peatonal. Sí. La cierran y antes era una cafetería. Y lo convirtieron en un local anodino y que no tiene nada que ver con nada. Ahora el local sigue cerrado porque por lo menos antes estaba posicionado para vender café, pero ahora pasa de rubro en rubro. Claro. Claro. Es así. Pues es que te cuento esto, la última de mi parte, porque ahí me hacen señas atrás del vidrio. El otro día, no, el año pasado, caminando, no sé ya si eso es Núñez, si es Belgrano, un pasaje que creo que se llama Golfar, algo así, que está en la casa de Lucio Mansilla ahí, o una casa que yo me la encontré una empalizada, y atrás es una casa enorme, pero enorme, digo, fácil de media manzana, y que después entré a googlear, viste, a buscar un poco la cosa, y está así hace 1000 años, que también es otra historia, es decir, el patrimonio que está como tapiado y abandonado desde otro lugar, no sé, ahí como que tampoco sé cómo. Mirá, por ejemplo, tenemos el caso. Sí. Hola, Mauro, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Bueno. El caso de Francisco Veró en Devoto, la casa que estaba impecable, la dejaron caerse a propósito. Claro, eso hoy. Y por ejemplo, hay otra cuestión más, desde el año 91, antes de que la ciudad se convirtiese en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando uno paga los derechos de obra y de alienación, cuando se hace una construcción o lo que fuera dentro de la Ciudad de Buenos Aires, le cobran un impuesto y parte de ese impuesto debe ir a un fondo que se llama para recuperación de edificios catalogados y patrimonio. Pero ese fondo desde el año 91 hasta ahora nunca se reglamentó. Son estas cosas que ya están escritas dentro de la ley que Basta de Demoler intenta que funcionen. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto dinero hubiésemos juntado si se hubiese recaudado ese fondo del año 91 hasta ahora? ¿Cuántas confiterías del Molino podríamos haber restaurado? ¿Cuántos propietarios con inmuebles catalogados o con patrimonio arquitectónico en peligro podríamos haber recuperado en este momento? Y sin embargo toda esa plata se perdió.
lo que dice la gente de Basta de Moler no es que hay que congelar las ciudades y no volver a construir. Hay que seguir construyendo armoniosamente y aprovechando las cosas que ya existen. Claro. Desde un punto de vista monetario, desde un punto de vista de los recursos. No se puede tirar todo abajo y volverlo a construir, porque la industria de la construcción es una de las más contaminantes. Sí. Hay que tirar montañas abajo para hacer hormigón armado, hay que tirar árboles abajo para hacer aberturas, que ya están destruidos cuando uno ya los convertía en el material de ese lugar. Claro. Entonces, es una cuestión de programarse para otra forma de desarrollo. A esta altura del siglo XXI no se puede tirar todo abajo y volver a construir sin tener en cuenta la ciudad previa que había antes, porque ahí es donde vive gente, es donde está nuestra historia. Probablemente esas soluciones habitacionales funcionasen mejor. Por ejemplo, los PH tienen patio, que ahora son muy valorados. Entonces, no todo el mundo quiere vivir, puede vivir y le sirve vivir en un monoambiente y en dos ambientes. Claro. Y para eso hay que trabajar en la diversidad también. Sí. Mauro, te tenemos que dejar, pero te agradecemos un montón este rato con nosotros y celebramos en algún punto que la unión de ciudadanos haga Claro. el control de lo que debería ser, digamos, en este caso el patrimonio histórico. Y tu claridad Claro. y entusiasmo. Sí. Claro. Bueno, buenísimos ustedes, gracias por la atención. Entonces. No, por favor. Por favor, te mandamos Muchas un saludo gracias. grande. Dale, gracias.